Ahora vamos a ir abriendo las cámaras de los participantes y para ordenar la dinámica, si les parece bien, vamos a dar lugar a las preguntas que se fueron haciendo por el chat, tanto en el Zoom como en el Facebook, y luego de eso vamos a abrir los micrófonos. En realidad no los vamos a abrir nosotros, sino que les vamos a pedir lo siguiente: quien tenga una pregunta para hacer, abra su micrófono, hace la pregunta y le vuelve a cerrar, así evitamos el ruido ambiente y eso nos va a volver la reunión más complicada. Las cámaras están abiertas, está abierto el espacio para que todos las puedan abrir, así nos podemos ver. Gracias a todos. Bueno, vamos a empezar con una pregunta para Ricardo. Es si el Génesis trabaja con plasma pobre o plasma rico, sangre entera, porque hablaste de automatización total, pero no hablaste de la muestra. Y me parece importante que lo aclares, variables preanalíticas que afectan de la misma manera que en ensayos clásicos como hematocrito, etc. Aclarar un poco de las variables preanalíticas. No alcanza el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, la señorita que alcanza el micrófono, ¿dónde está? Ya te llega, Claudia. Ah, ¿Lo bueno. tenés? Es que, sí, vi la pregunta de Marta. Me parece ok. No hablé puntualmente de las variables preanalíticas porque por ahí era un tema no específico de esta reunión, ni hablar de los detalles del ensayo, pero le agradezco a Marta porque sí, uno puede tener, como siempre hablamos con Lucía, mucha automatización, pero la base de los resultados y todo lo demás proviene de un buen interrogatorio y obviamente de una extracción y unas condiciones de extracción adecuadas. La generación de trombina siempre tuvo muchos problemas de interpretación por las variables propias del ensayo, que eso se soluciona, o se solucionó en parte con esta metodología más nueva, pero todo lo previo a la extracción de la muestra, la conservación, etcétera, sigue siendo igual, depende del operador y de las condiciones que tenga preestablecidas. Eso corre como para cualquier metodología. Son condiciones que uno tiene que establecer muy estrictas porque como estamos midiendo la capacidad de generar trombina, obviamente que la muestra tiene que estar sacada en perfectas condiciones, con las concentraciones de anticoagulantes, tipo de tubos, todo estandarizado de base, como para que los resultados no tengan la influencia de una muestra con problemas, la etapa previa al análisis, digamos. Ya que todas las variables preanalíticas son fundamentales, como en cualquier extracción de sangre. Quizás en este ensayo, que es más sensible, hay que tener todavía mucho más precaución, hay que trabajar en general con la muestra extraída, centrifugada en determinadas condiciones y procesada dentro de un tiempo respetable. No hay que congelar la muestra para evaluar este tipo de ensayos, eso seguro, es con plasma fresco del día. Y no me acuerdo qué otra cosa más decía Marta, que no me acuerdo qué más ponía ahí. Pero bueno, en general lo mismo, o sea, todo lo que tiene que ver con si el hematocrito, la concentración de plasma, de citrato, etcétera. Bueno, si uno va a trabajar con el plasma pobre, seguramente tiene también influencia, así que bueno, son variables que es difícil tenerlas en cuenta, pero sí quizás en la interpretación del resultado que uno pueda hacer, además del resultado que le tira el analizador en este caso. Creo que eso era en parte lo que Marta preguntaba, no me acuerdo si me olvidé de algo puntualmente. Tenés el micrófono. Preguntaba Marta también por el Facebook si hay un punto de corte del porcentaje de inhibición para que sea factor de riesgo de tromboembolismo venoso. Sí, en realidad es más, no hay trabajos hechos que yo haya leído puntualmente porque este equipo totalmente automatizado es muy reciente y yo supiera hasta hace unos meses atrás solo había 5 a 6 aparatos distribuidos en distintos hospitales en Europa, que yo supiera en América Latina no hay todavía, y el 50% se considera que un valor mayor al 50% se considera normal, digamos, que el plasma o el individuo tenga capacidad de inhibir más del 50% de su propia generación de trombina, es normal. Seguramente si hay trabajos hechos en distintos trastornos protrombóticos, quizás se pueda llegar a puntos de corte diferentes, digamos, como para evaluar quizás recurrencia, etcétera,
pero al día de hoy lo único que puedo decir es que el 50%, o sea, un valor menor del 50% estaría indicando un estado protrombótico, como algo mostré en esa diapositiva con el efecto de la ingesta de los anticonceptivos orales, digamos, valores menores, explica un poco también el porqué del estado protrombótico inducido por la ingesta crónica de anticonceptivos orales. Lo único que yo sé al respecto, no he visto trabajos puntuales que evalúen ese corte ahora. Hay una pregunta del doctor Miguel Castro Ríos para Carlos, si la valorización del APEX es vista solo en la miocardiopatía de estrés, y si saben por qué se produce este tipo de alteración. Karina, ¿me podés repetir? La primera parte no la entendí bien. Si la valorización del APEX que comentaste, si solo se produce en la miocardiopatía de estrés, o sea, en el Takotsubo que comentaste, y por qué se produciría especialmente esta alteración. Sí, en realidad no sé si se produce solamente en la miocardiopatía de estrés, pero es característica de este síndrome de Takotsubo. Tiene que ver con el compromiso de una zona muy puntual del ventrículo izquierdo, que es la punta y un sector de la pared anterior. Entonces, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la imagen que me vino a la mente cuando lo leía, ¿ustedes se acuerdan cuando éramos chicos que íbamos a la plaza y nos compraban esos globos que tenían una nariz? Cuando uno empezaba a soplar para inflar el globo, de repente la nariz empezaba a inflar antes que el resto del globo, porque era una parte débil de la pared. Bueno, cuando el ventrículo intenta contraerse, en esa zona de la punta que está debilitada, se produce un globito, y por eso se produce la dilatación característicamente la balonización, la forma redondeada de la punta. No sé si es exclusiva de la miocardiopatía, de este tipo de miocardiopatía, pero sí es un factor altamente vinculado cuando aparece con el riesgo de hacer una embolia subsiguiente. Carlos, hay unas preguntas tuyas para Ricardo, ¿querés hacerlas vos o preferís que las lea? No, está bien, aprovecho ya que tengo el micrófono. Ricardo, tengo dos preguntas. Empiezo por la segunda porque engancha con lo que vos mencionaste recién. Nosotros, cuando empezamos a hacer hemostasia, teníamos, hablo de nosotros, vos, yo, había 3 trombofilias se conocían en esa época. Después, con el paso de los años, llegaron 4 o 5 más. Hoy podemos hacerle 6, 7 pruebas a un paciente donde sospechamos una trombofilia, pero la gran mayoría no les vamos a encontrar nada. O sea, son trombofilias negativas, a pesar de que la clínica es de trombofilia. La pregunta es si el ensayo de generación de trombina podría servirnos como un indicador de un estado protrombótico debido a una sustancia todavía ignota y que algún día se descubrirá o no, y entonces indicar la necesidad de mantener la anticoagulación de una manera parecida a como hoy hacemos con el dímero D. Si el paciente tiene un dímero D intraanticoagulación alto, lo sigo anticoagulando. Si le suspendo la anticoagulación y el dímero D le sube, lo vuelvo a anticoagular. Si leíste algo de que la generación de trombina, que cuando está exacerbada, denote una virulencia protrombótica tal que sería conveniente mantener al paciente en anticoagulación indefinida. Esa es la primera pregunta. Puntualmente no hay ningún artículo que se refiera a eso, pero es lógico de pensar como sucede. Esta es la ventaja quizás que tengan los estudios o los ensayos globales. Como siempre hablamos con Lucía, estas cosas vienen desde antes que quizás de que nosotros naciéramos. El inicio de la idea del ensayo global. Luego la especialización y el analizar todo por separado te da mucha información, pero la forma global la perdés. Yo creo que es muy probable que haya, que no he visto datos publicados al día de hoy, por poco tiempo, digamos, que haya pacientes que tengan recurrencia o han tenido trombofilias, mejor dicho, eventos trombóticos, con trombofilia negativa, como decís vos, y es muy probable que quizás haya un grupo de pacientes que tengan alteraciones en el perfil de la generación de trombina que expliquen, entre comillas, su evento trombótico anterior, con causa desconocida. Yo creo que también esa es una de las ventajas que tienen los ensayos globales, como también tiene la trombolastografía, etcétera, en otra área. Así que pienso que sí,
creo que no sabemos todo, por más que se haya avanzado demasiado en estos años, y es muy probable que aparezcan cosas que al día de hoy o no se conocen, o interacciones desconocidas que quizás se puedan acentuar por este tipo de metodología. Mi idea es que creo que sí, para eso hace falta estudios que lo demuestren, digamos, por más que uno tenga la idea. Así que es una respuesta inconclusa al día de hoy, porque faltan los datos de la evidencia de la idea, digamos, o de la hipótesis. Pero creo que es posible, seguramente. La otra pregunta tiene que ver con la fibrinolisis, que es un estado, una alteración de la hemostasia que es muy difícil de estudiar, no tenemos pruebas, las pocas pruebas que hay, que son las pruebas de lisis en placa o el tiempo de la lisis de globulina por isquemia, muchos laboratorios no las hacen, son difíciles de estandarizar. La pregunta es, una persona que tenga un problema de la fibrinolisis, ya sea hipo o hiper, ¿modifica el potencial de trombina? ¿Se podría utilizar la generación de trombina para poner en evidencia los estados de disfibrinolisis? No, en este caso no. La generación de trombina te va a evaluar la capacidad de generar, no de afectar la fibrinolisis, que tendría que ser un método. Creo que para eso es a mí lo más útil que tiene la tromboelastografía, por ejemplo, es el perfil que te da del estado de hipo e hiperfibrinolisis, por eso también tiene mucha utilidad a nivel de terapia intensiva. Creo que ese es, para mí, si yo tengo que estudiar en forma global la fibrinolisis, elegiría en emergencia la tromboelastografía. Este ensayo te da otro tipo de perfil, la manera de activar, pero no la de inhibir a partir de la fibrinolisis. Creo que son estudios que la tromboelastografía se está difundiendo mucho, hay muchos centros en Argentina que conozco que lo usan, puntualmente por este tema de la fibrinolisis, porque la verdad es que la fibrinolisis es muy importante, pero no tenemos ensayos reales que me indiquen la relevancia o no in vitro. Pero quizás con el tiempo, quizás sí, la generación de trombina también se puede difundir bastante, sea útil, pero para estudiar otros estadios o otros potenciales de los individuos, no para estudiar la parte de la fibrinolisis que no está interactuando o actuando en este ensayo en particular. Así que te la debo esa parte. Gracias. De nada. Bueno, hay otras preguntas, no sé si alguien del Zoom la quiere hacer personalmente, puede desbloquearse el micrófono. Si no, le preguntamos a Sole, acá hay una pregunta. Carlos quiere hacer una pregunta. No, más que una pregunta, me quedé pensando en la pregunta de Miguel y a lo mejor yo me expresé mal en la presentación. Miguel preguntó cuál era el mecanismo por el cual se valorizaba la punta. En realidad, en el Takotsubo puede afectar distintas zonas del miocardio ventricular izquierdo y se puede valorizar en cualquier lado. Lo que yo debería haber dicho es, el Takotsubo puede afectar distintos sectores. El sector afectado por este mecanismo de la debilidad de la pared, como el globito con nariz, se infla. Lo que se vio es que el único sector que es realmente peligroso y anticipa embolia es cuando se valoriza la punta. De hecho, vos podés hacer un eco en un Takotsubo y ver que se valoriza la mitad del corazón. En ese caso parecería, bueno, como un corazón con panza. Y en otros casos se puede valorizar la base del corazón. Cuando se valoriza la base o cuando se valoriza la región medial, ahí no hay riesgo de embolia y ese paciente no tiene indicación de profilaxis. En cambio, cuando se valoriza la punta, sí hay riesgo y tiene que hacer profilaxis. ¿Qué parte del corazón se valoriza? Y la del miocardio que se afectó. ¿Y qué parte se afecta? ¿Y por qué se afecta esa parte y no otra? Ahí sí, la verdad, no lo sé. Te puedo hacer una... No sé si se escucha mi voz para Carlos. Sí, Miguel, se escucha. No, te quería preguntar con respecto a las miocardiopatías compactadas. Muchas veces ese diagnóstico es previo al embarazo. Son pacientes que por una casualidad se encontró esta alteración en el miocardio. En esos casos, ¿qué es lo que se recomendarías vos hacer durante el embarazo? Sí, bueno, yo obviamente, como se podrán imaginar, no tengo experiencia, es una pregunta que no sé cuánta gente podrá haber visto miocardios no compactos durante el embarazo, pero como un marco de referencia global,
El miocardio no compacto de por sí es problemático cuando tiene ectasia. Así que uno podría preguntarse si el estado protrombótico gestacional alcanza para ser indicativo de profilaxis. Yo creo que no. Creo que me fijaría en cuál es la capacidad de bomba, y mientras tenga una fracción de eyección que esté por arriba del 50%, creo que no haría absolutamente nada. En cambio, si la fracción de eyección está por debajo, creo que le indicaría profilaxis. Ahí María Esther quiere hacer alguna pregunta. Cierro el micrófono, ¿eh? No sé si se escucha. ¿Se escucha? Bajito, acércate un poquito más al micrófono si podés. Bueno, a ver, si se escucha, no, con respecto a la punta del corazón. Por ahí Carlos y Miguel, no sé si se escucha. Se escucha. Yo no escucho. Respecto de la punta del corazón. Sí, no, con respecto a la punta del corazón, Carlos, también pasa en el infarto agudo de miocardio. ¿Te acordás cuando, digamos, en la era previo a la angioplastía, digamos, como tratamiento agudo del infarto, nosotros hacíamos profilaxis de embolismo, y los pacientes que tenían más riesgo embólico en el contexto de infarto eran los que tenían diskinesia del área de la punta del corazón. Entonces quizá la valorización de la punta, como es un área diskinética más complicada, me parece, en cuanto a flujo, quizás el éxtasis sea lo que genera el mayor riesgo trombótico, lo mismo que le pasa a la embarazada, lo mismo que le pasa al Takotsubo con valorización. No sé si tendrá algo parecido en la fisiopatología. ¿Pudieron escuchar la pregunta, Carlos, Miguel? No. Y yo no soy médico y hizo una... No sé si la escucharon alguna de las Y si médicas. la escribe... Me cuesta. Okay, si la Yo lo escribe, escuché bien. Ah, ok, Yo lo escuché Miguel, bien. dale. Dale, porque Yo- también te preguntó también a vos, te involucró, así que por ahí le puedes dar pie a Carlos. No, dale, le doy pie a Carlos. Es Pero que es él que no yo no escuchó la escuché pregunta. nada. Empezá vos, Miguel. Bueno, no, claro, indudablemente que sin ser cardiólogo ni nada, indudablemente la punta del corazón debe ser algo parecido a la orejuela de la aurícula. Son áreas donde donde el movimiento de la sangre debe ser menor, pero bueno, es algo que me imagino, por eso pienso que en esa zona, al producirse la balonización, por ahí eso es todavía peor, porque seguramente ahí se arma un remolino, ¿no? Y estando vos, ya María Esther, a ambos y a Carlos, les pregunto, con todo este tema de las miocardiopatías en el embarazo, si la remodelación del corazón se produce siempre, si eso de alguna manera siempre va a dejar una secuela. Bueno, en mi opinión es que depende de cuál es la causa de la miocardiopatía. Probablemente la que menos chance tenga de dejar secuela es la miocardiopatía que no existía antes del embarazo, que es la miocardiopatía periparto. En este caso, el 80% por lo menos de las mujeres en 6 meses recuperan ventrículo y función ventricular. En el resto de las miocardiopatías, yo asumo que no tiene por qué mejorar después del embarazo. Si entras al embarazo con miocardiopatía, a lo sumo podrás empeorar durante el embarazo y después volver a tu situación basal, pero no vas a mejorar. Así que creo que depende mucho de qué miocardiopatía estemos hablando. La otra miocardiopatía que tiene altas chances de recuperarse es la de estrés o el Takotsubo. Todas las otras probablemente la mujer salga del embarazo igual que como entró o un poquito peor. Bueno, acá hay unas preguntas para Sole, no sé si pudiste leer en el chat, no sé si es un comentario de la doctora María Esther, que dice, la paciente era de alto riesgo en el momento de ingreso por el parámetro de taquicardia persistente, como vos presentaste. No sé si comenta o pregunta si es importante la estratificación del riesgo temprano por los cardiólogos, ya que tiene 30% de mortalidad en agudo, sin contraindicación de para trombolíticos.
¿Ahí se escucha? Sí. Habitualmente la estratificación del riesgo temprano se hace en un paciente no embarazado, no tenemos complicación, y muchas veces hematología se interna que el paciente se hizo trombolíticos cuando ya nos la pasamos anticoagulantes orales. En este caso particular, que fue nuestra primera experiencia en embarazo, es que si bien la paciente, inclusive la paciente, yo ahora revisando el caso retrospectivamente, realmente es como que uno dice, tiene cola de tepa, pata de tepa, no hacía falta la tomografía para decir que era un tepa. Con los marcadores, tenía falla ventricular derecha, tenía todo para la clínica, los antecedentes. De todas formas, en ese momento, con la poca experiencia que tenemos, es como que se nos planteó mucha duda con respecto sobre todo al sangrado materno, a los reportes de prematurez, entonces por eso se hizo la junta con anestesia y decir, bueno, hacemos trombolítico y tenemos que tener un parto, ¿qué hacemos en el momento del parto? ¿Si sangra? ¿Cómo lo manejamos? Entonces, en realidad, sí, obviamente, paciente hay que estratificarlo y el de alto riesgo, que ella no tenía contraindicación hacerle los trombolíticos, pero bueno, es distinto cuando tenemos una paciente embarazada. Había visto otro comentario, creo, otra pregunta del doctor Castro Ríos, que era si consideramos, creo que usar en esta paciente trombolítico dirigido por catéter si tuviéramos en la institución. Hay muy poco reporte, digamos, juntando todos los casos de revisiones, por ahí podemos llegar a 100 pacientes con embolia pulmonar en las que se ha revisado el uso de trombolíticos, y por catéter son poquísimas. En realidad, lo de por catéter, más que nada hay más reportes en TBP, del embarazo, porque son pacientes que hacen trombosis de las venas pélvicas, entonces se utiliza por ahí métodos más invasivos que permitan aspiración del trombo y dejar menos secuela de síndrome postrombótico, y no hay tanto en embolia de pulmón. De por sí yo por ahí reservaría, si tuviera la posibilidad, de usar trombolisis dirigida por catéter a una paciente, por ejemplo, postparto inmediato, que es la que tiene mayor riesgo de sangrado, y yo ahí usaría menor dosis de trombolítico, que es la que los reportes muestran que van a sangrar 100% en la zona de herida quirúrgica, ya sea en la cesárea o en el parto. Viendo la bibliografía, porque esto no tenemos experiencia, obviamente, pero bueno, no sé si es un comentario. Sole, te hago una consulta. ¿Estas pacientes tienen indicación de filtro de vena cava para el momento del parto? Mira, en realidad no sé, a esta paciente nosotros, viste, le hicimos la ecografía, inclusive, te digo, la paciente, si ustedes se fijan, ella justo estuvo a 35 días, tiene la cesárea, que no la pasamos a bomba de parina, porque en realidad una paciente de alto riesgo teníamos dos opciones, una es de pasar la bomba de parina para disminuir el riesgo que ella quede sin heparina, sino que la dejamos con la heparina de bajo peso molecular, no tuvimos complicaciones. No se le puso filtro, no está indicado en ninguna guía ni nada como de rutina poner filtro. Sí le decimos un screening con la ecografía Doppler, y sí, digamos, nosotros le damos mucho valor al Doppler, que realmente es operador dependiente, y es difícil de visualizar la trombosis de la embarazada, porque las venas justamente proximales, cuando la trombosis femoral con la vena cava, que son las que pueden estar comprometidas, muchas veces no se ven. Si el operador no sabe, nos ha pasado, digamos, en la institución, de a veces tener ecografías que por ahí nos informan normales y no son normales. Entonces en esta paciente fuimos muy cuidadosos con el tema del Doppler, y no tenía TBP. Y bueno, por eso también se sigue, pero no hay nada estándar con respecto a colocar filtro, Cari. Por lo menos tampoco es recomendado ni que lo pongan en las guías. Hay muy poquitas pacientes a las que se les colocó filtro, de los reportes de caso. La mayoría no se les coloca filtro, hacen los trombolíticos, nada más. Una pregunta para Ricardo: si la generación de trombina es diferente según se trate de anticonceptivos de primera, segunda o tercera generación, teniendo en cuenta que los actuales son bajas dosis de liberación lenta. No, al respecto no leí, pero bueno, es probable que haya ya demostrado en otras metodologías diferencias de acuerdo a qué generación sea, y bueno, por eso en parte se han vuelto un poco a los anteriores, así que no he visto publicaciones al respecto, pero me imagino que por la sensibilidad del ensayo, este tipo de alteraciones es muy probable que se vean, pero no las puedo relatar porque no vi nada escrito y tampoco tengo el equipo para hacerlo, digamos, pero es probable que suceda así. Ricardo, Perdón, dale. Perdón.
Preguntan también en Facebook, la doctora Escaciota, si podés hacer algún comentario acerca del control de calidad tanto en Genesia como en CAT. El control de calidad, como lo mismo que había mencionado Marta, obviamente que es importante. La ventaja del Genesia por ahí, de la automatización, de este método automatizado, es que el control de calidad, digamos, no es como en un coagulómetro que uno lo hace temprano, quizás a la mañana, antes de arrancar. Acá el control de calidad se hace o sea, el cartridge que viene con los reactivos ya viene incluido con los controles. O sea que si yo hago al paciente Carlos Fondevila, va a tener los controles de calidad en el momento del análisis de ese paciente. Cuando paso a otro paciente, vuelven a reiterarse los controles de calidad. O sea, los controles de calidad son propios y se hacen simultáneamente al del paciente. Entonces es la mejor manera, por eso es que la estandarización es mucho mayor. Si uno, digamos, no es que se hacen los controles cada tantas horas, sino cada paciente va incluido el punto de referencia y los controles de calidad en 3 niveles. Entonces, la ventaja es mucho mayor, porque se controla al momento, en el mismo instante, digamos. Creo que para eso... Sí. Perdón. Una pregunta para Carlos de Carla Yumeli. Si tenías experiencia con miocardiopatía hipertrófica, porque en su experiencia digamos, es mala a pesar de la anticoagulación en cuanto al riesgo de accidente cerebrovascular. ¿Se entendió? Se entendió. Supongo que no se debe referir al embarazo, sino fuera del embarazo. ¿Carla tiene posibilidad de hablar directamente? No sabemos. No sé. Bueno, a ver, experiencia en la mujer embarazada no tengo. No me ha tocado nunca un caso hasta ahora. Experiencia fuera del embarazo he visto pocos. En el sanatorio creo que tenemos 3 pacientes, están todos anticoagulados. Uno de los pacientes, a pesar de estar anticoagulado, hizo un ACV, y bueno, lo que hicimos fue seguirlo anticoagulando cuando se recuperó, y los otros 2, por suerte, no tuvieron ACV. ¿Y en los miocardios no compactos indica cesárea? ¿Sería indicación de cesárea? La pregunta es para mí. En Sí, para principio, lo que se llama cesárea cardiológica, que es cuando el cardiólogo dice, esta mujer no tiene resto como para bancarse el esfuerzo de un parto y va a cesárea, no, me parece que no depende tanto de la fisiopatología de la miocardiopatía, o sea, por qué el corazón perdió su capacidad de bomba. Depende más que nada de la fracción de eyección y de la clínica. Así que la respuesta es no particularmente un miocardio no compacto debe ir a parto por cesárea. Dependerá de qué función residual tenga. Acá hay otra para Sole. ¿Cuáles son los límites del laboratorio para el control de trombolíticos para volver después a restablecer el tratamiento con heparina? Sí. Ahí se escucha. En realidad, digamos, porque acá veo que también preguntan algo del fibrinógeno, en realidad, digamos, el nivel de fibrinógeno para iniciar heparina, en realidad nosotros, después de pasar los trombolíticos, que nosotros hicimos dosis estándar de trombolíticos, lo que esperamos, aparte con esta paciente se nos superpuso medio la enoxaparina que se había hecho, con la bomba de heparina, fue todo medio superpuesto, la verdad que no hemos tenido sangrado, porque fue como muy rápido en horas. Pero bueno, una vez que se pasaron los trombolíticos, esperamos a tener un KPTT, digamos, o una PTT que estuviera, digamos, que no estuviera prolongado, y ahí reiniciamos la bomba de heparina. No que nada por la PTT y no por el nivel de fibrinógeno. El nivel de fibrinógeno no bajó tampoco demasiado, ni estuvo muy elevado en el paciente. Y acá me pregunta María Esther, veo también que si le hubieran un filtro transitorio si la paciente hubiera tenido TDP documentada, y capaz que probablemente sí. Nosotros en realidad en embarazada hemos colocado filtro en la vena cava, porque también hemos tenido paciente embarazada con trombosis sin TEPA, pero con trombosis venosa profunda proximal, muy cercana al parto, y hemos colocado filtro transitorio en esa paciente, y hemos tenido otra paciente en la que le hemos colocado el filtro también porque tuvo una complicación de sangrado, epistaxis muy importante, y hasta que pudimos reiniciar le colocamos el filtro transitorio, y otra porque fue muy cercana, también depende cuál es la semana gestacional,
porque no es lo mismo, digamos, si la paciente está hace la trombosis en la semana 25, que probablemente no pase nada, que si la tenemos en semana 36, que ahí en ese caso, digamos, me da poco tiempo para la margen del parto, y yo voy a tener que suspender la anticoagulación en una paciente de alto riesgo de volver a hacer un TEPA, o un cuadro, digamos, que con compromiso de vida. Entonces yo creo que también más cercano al tercer trimestre, por ahí, sí, el filtro puede ayudar. Pero bueno, no hay nada como realmente escrito, esto es un poco de la experiencia, digamos. Nosotros en realidad fue nuestra primera experiencia, y sí hemos tenido justo como en un año una seguidilla así de colocar filtro en embarazo y de hacer trombolítico, que inclusive en esta paciente creo que es la primera vez que yo pasé un trombolítico, porque habitualmente lo tuve que pasar al lado de la paciente con el cardiólogo, porque el cardiólogo tenía temor. Entonces, normalmente como hematóloga ni siquiera doy la indicación de trombolítico, pero esta vez me tocó pasarlo en la unidad coronaria. Ricardo, una pregunta para vos. ¿Cuál considerás que es la utilidad clínica del ensayo de generación de trombina en lo que sería una relación costo-beneficio? Medio difícil de evaluarlo, digamos. Obviamente que el costo en este caso es bastante actualmente, bueno, en nuestro país, en nuestro medio, con más razón. El costo-beneficio, seguramente, quizás si uno estudia, o sea, no sé si hay hecho ese tipo de análisis, por ejemplo, en la evaluación del riesgo de sangrado en hemofilia, que muchas veces no se encuentra, a veces correlacionado tan estrictamente con los niveles de factores, por ejemplo, de 8 o del que sea, quizás tenga un costo-beneficio que una única determinación que demuestre tener una correlación mucho más estrecha en este caso, con el nivel de sangrado o con el riesgo de recurrencia, etcétera, quizás tenga un costo-beneficio mejor. Pero creo que al momento actual nadie ha hecho ese tipo de estudios, seguramente porque hacen falta más estudios con más número de pacientes que certifiquen que lo que uno ve, por ejemplo, con la recurrencia, con el riesgo de sangrado, tiene una correlación muy estrecha, muy buena, como para justificar que con una sola determinación el médico pueda tomar una decisión terapéutica quizás después. Creo que es algo que todavía falta hacerlo, por lo cual falta más literatura y trabajos al respecto. Creo que es probable, pero no al momento actual. Bien. Carlos, creo que vos tenías otra para Ricardo. No, tenía dos, ya las hice. Me dicen que hay una pregunta de Beligoy para mí, que está en el Zoom. La estoy buscando, dice, pero no la encuentro. Yo te la leo. En un Sí. paciente sin miocardiopatía periparto, pero que presenta hiperprolactinemia y recibe bromocriptina, ¿debería recibir profilaxis antitrombótica o valorar factores de riesgos asociados para decidir conducta? Es una pregunta interesante. La verdad que no lo sé. Creo que aplicaría el sentido común. La bromocriptina mostró poder trombogénico no solo cuando se usa en la miocardiopatía periparto, de hecho lo mostró fuera de la miocardiopatía periparto en forma de ACV, en forma de infarto y en forma de trombosis venosa profunda. De todos modos, el único recomendación que yo conozco de profilaxis es cuando se la usa en el embarazo. Si se tratara de una mujer embarazada, probablemente consideraría darle profilaxis desde el momento que esté con la bromocriptina, sobre todo si además tuviese algún otro factor de riesgo adicional, por ejemplo sobrepeso, por ejemplo reposo, venas varicosas, y una situación en donde, aunque no tuviera ningún factor de riesgo, tal vez la consideraría es en el puerperio. No me lo había planteado nunca, pero me parece una conducta apropiada, considerando el poco riesgo al cual le estoy exponiendo de darle profilaxis de heparina durante las 4 o 6 semanas del puerperio. Bien, no sé si nos quedan más preguntas. Sí, hay varias. Bueno, hacemos una más. Acá, Sole, te preguntan cuál es el nivel de fibrinógeno que se utiliza para iniciar heparina post-trombolíticos en una embarazada.
En realidad no sé si, yo no lo tengo claro eso, porque en realidad los que dicen la mayoría de las guías es con niveles de KPTT que sean menores a 2.5, digamos, prolongados. No dan muchos datos acerca del valor de fibrinógeno, sé que no sé si alguno de los otros quiere aportar, Carlos o Ricardo. Carlos. Y los hematólogos viejos, cuando se usaba otro trombolítico que sí bajaba el fibrinógeno de cajón, como la streptoquinasa, porque el TPA muchas veces no lo modifica o lo modifica poco. Entonces nos pasaba siempre que después de la trombolisis con la streptoquinasa teníamos KPTTs muy largos cuando le pongo la heparina. Una medida es la que decís vos, que era la más práctica, porque KPTT por guardia podías tener, pero si no lo que estaba escrito, si podías dosar fibrinógeno, cuando el fibrinógeno pasaba de 100, ahí podías empezar el goteo de heparina. No sé si algún otro hematólogo con experiencia tiene alguna otra idea de números. Con respecto al, perdón, a lo de los, ya que mencionamos la streptoquinasa, es como que, bueno, de los reportes, hay uno de los trabajos que tiene más revisiones que sí usó mucho streptoquinasa, no da valores de fibrinógeno con el cual reinician después la bomba de heparina. Sí, digamos, es como que un poco en embarazo se está dejando, igual de todas formas plantean que podría ser más favorable usar, digamos, el activador tisular del plasminógeno recombinante, en el sentido de que tendría, al ser, digamos, más específico y tiene menor vida media, podría ser de menor, o sea, asociarse a menor sangrado, todo esto con muy poca evidencia, por supuesto. Él también tiene mayor peso molecular, entonces, digamos, si bien todos tienen un peso molecular alto, no pasan la placenta, tiene mayor peso molecular que la streptoquinasa, y que la uroquinasa también, y tendría menos reacciones alérgicas y formación de anticuerpos. Los anticuerpos con la streptoquinasa pasan al feto, de todas formas no es un problema que el feto tenga anticuerpos, sino que el problema sería en el caso que uno necesite usar trombolíticos en el feto, que sería una cosa sumamente infrecuente. Pero bueno, eso ya que Carlos dio ahí un pie me hizo acordar este dato entre streptoquinasa y TPA, pero de fibrinógeno, no sé si alguno quiere aportar, María Esther, o no sé. A ver si se escucha ahí un poquito. Perfecto. Sí, perfecto. Por ahí era un problema de los auriculares, uno tiene que aprender cómo va con este Zoom bendito. No, con respecto a los trombolíticos, Sole, me parece que, viste, a ver, uroquinasa ahora no hay en el país desde hace años, streptoquinasa lo que tiene es el efecto lítico sistémico, que es lo que comentaba Carlos. Nosotros esperábamos a que se le pase un poco el efecto lítico sistémico para ponerle la heparina. Entonces, ¿qué buscábamos? El nivel de fibrinógeno. El TPA es muy improbable que traiga efecto lítico sistémico, y antes, cuando nosotros usábamos TPA, las guías de hace por lo menos 4 años, 6 años, no te hacían cerrar la heparina para ponerle el lítico. ¿Se acuerdan que hacíamos con la heparina puesta iba el trombolítico? Ahora, por razones de seguridad, se cierra la heparina, y cuando el KPTT va recuperando a normal, le abrís de nuevo, después poslítico, le volvés a abrir la heparina. No te piden dosaje de fibrinógeno, pero es medio tramposo, porque yo creo que, y por ahí nos ayuda Ricardo y los demás bioquímicos, es muy heterogéneo cómo responde el KPTT, dependiendo del KPTT, del reactivo que usen, al déficit de fibrinógeno. Hemos visto fibrinógenos de 50 con KPTT recontra normal. Entonces uno por ahí pone en riesgo de sangrado a un paciente. Sobre todo, digamos, por ahí la embarazada, ya que arranca con un fibrinógeno alto, es improbable que si uno le da TPA llegue a un efecto lítico sistémico, que tiene menos probabilidad, y que le baje tanto como para que baje abajo de 100. Entonces, si no tengo para medirlo, yo apenas empieza a tener, o tiene KPTT normal por lítico, le abriría la heparina no fraccionada sin ningún problema. Pero me parece que en un caso especial, si uno puede medirlo, como estamos evitando riesgos, sería como traje a medida, por lo menos que tenga arriba de 100 y hacerle una medición. Las más de las veces, en un caso excepcional, nos va a ir bien, porque que encontremos embarazada, que le dimos trombolíticos, que le demos TPA, y que además le baje el fibrinógeno, de ese embudo queda la nada. Pero bueno, el punto es que no le pase nada, me parece. Así que esa sería mi opinión. Y ponerle rápido a la heparina, porque muchas veces esperando los resultados los pacientes se complican. Y con respecto a la primera parte, a mí me parece que, viste en la presentación del caso, la señora tenía
como todas las variables para tener TEP como diagnóstico, porque tenía antecedente familiar, todo lo que vos dijiste, y un parámetro que es la taquicardia persistente en una paciente, o sea, paciente con taquicardia y embolia de pulmón, ese paciente está peor que otro, y la señora ya estratificaba como de intermedio a alto en el riesgo, y creo que la espera, si no hay un team, porque no somos los hematólogos los que decimos a este paciente hay que trombolizarlo. Nosotros le podemos hablar de los riesgos y cómo pasarle el trombolítico, pero hay un team de TEP que tiene que decir este paciente va rápido a la trombolisis, que en general son los cardiólogos, acá cardiólogo, anestesista, obstetra, todo, pero en la pérdida de tiempo a veces la paciente se hipotensa y se muere y no sale más. Entonces creo que hay que ser como muy rápido cuando el paciente es de altísimo riesgo, que ya ser embarazada es de altísimo riesgo. Sole, hay otra pregunta para vos. Primero, que te felicitan por tu excelente revisión del tema y te preguntan si hay en tu hospital un equipo de respuesta rápida en TEP, PERT. Claro, no lo hay a eso, o sea, no lo hay. Digamos, normalmente nosotros no participamos, los pacientes con TEP severo entran directamente a cardiología, que es como dice María Esther, que desconozco, me parece que no hay un equipo rápido. De todas formas, sí se realiza trombolítico bastante frecuente, porque nosotros nos vemos posteriores a los pacientes. Yo creo que lo que asustó un poco en la paciente fue el embarazo. Básicamente eso es lo que los asustó a todos, el embarazo en la paciente. Inclusive, por eso la hemos visto encima la paciente ingresó a las 4 de la madrugada, y se fue descompensando en el día, la hemos visto la descompensación, la vimos durante el transcurso del día, la palabra entrecortada, digamos, después los inotrópicos, y la tomografía se la llevó a las 8 de la noche a hacerla, y para que vean cómo es el manejo de por ahí una cosa tan simple, que la tomografía sería una cosa estándar, que se sabe ya por las guías que se puede hacer, nosotros mandamos la paciente a tomografía, y nos la devolvieron de tomografía sin la TAC, porque el radiólogo no le quería hacer la tomografía. Entonces, digamos, esas cosas pasan cuando el paciente está embarazado, no pasan cuando el paciente no está embarazado. Entonces, digamos, entonces por eso un poco en las conclusiones que habíamos puesto es que hay veces que es importante tener protocolizado, por ahí estas situaciones infrecuentes, justamente en instituciones como una institución muy obstétrica, hay muchos partos, entonces quizá esto nos hizo reflexionar de que por ahí, bueno, hay que tener protocolos más claros con el servicio de diagnóstico por imágenes, porque por ahí esto pasa en la guardia, a las 8 de la noche, cuando no hay otro, está el técnico de guardia y le entra una paciente embarazada y la va a sacar y dice, yo no le hago una tomografía. Entonces, digamos, pero hasta esa cosa hemos lidiado con la paciente, pero es porque fue una paciente embarazada, igual de que creo que hemos tenido suerte con la evolución que tuvo clínica, porque tenía un TEPA severo realmente. Y que nos dejó mucha reflexión también, porque yo a esta paciente, después le hemos presentado un Ateneo de la clínica para reforzar y mejorar estas situaciones, realmente es decir, cuánto podemos prevenir, sobre todo que, bueno, reflexionando esto, porque yo digo, es una paciente que por guías, en la mayoría no tenía indicación, estaba maltratada. Afortunadamente la paciente es una paciente cero conflictiva y lo entendió perfectamente ella y la familia, porque la recomendación que tenía su hematólogo hacer profilaxis en el puerperio no estaba mal. O sea, ella venía, en realidad el hematólogo era de otra institución, pero de todas formas no estaba mal, digamos, la indicación, pero hizo una complicación casi mortal. Bueno, como última pregunta para Ricardo, dicen, ¿las condiciones preanalíticas tanto para estudios de trombofilia como trastornos hemorragíparos son las mismas en la generación de trombina y en los estudios convencionales? Y si se altera el trombograma en presencia de DOAC. Bueno, para ser concreto y rápido, en realidad, algo lo había mencionado antes, las condiciones deberían ser las mismas, tanto para uno o para el otro, con la mejor extracción, rápida, sin mucho el éstasis, y en lo ideal procesarlo dentro de la hora de extraído y separado el plasma. Hay algunos tubos especiales de extracción que se utilizan, que no recuerdo ahora cómo se llaman, para estandarizar un poco más las condiciones, obviamente que también va a depender de cómo se saque la muestra de sangre, si la muestra se contamina con factor tisular, etcétera, como puede suceder en cualquier laboratorio de hemostasia, esa muestra se pierde toda la parte, el 80% de la utilidad del ensayo que después se va a realizar. Y
La otra parte que creo que era de la pregunta era de los antitrombóticos directos, que no me acuerdo si me lo hiciste, pero lo leí acá en la foto. En realidad, no lo expliqué porque no era el punto de la reunión, pero sí hay algunos artículos en realidad que consideran la utilidad del ensayo, porque como tiene muy buena sensibilidad para el efecto tanto de heparina como de los antitrombóticos directos, hay algunos artículos que lo consideran un muy buen ensayo de referencia para evaluar las dosis del paciente en el momento de que se haga el estudio. O sea, hay una relación estrecha entre la figura o los resultados del trombograma y la dosis, tanto del rivaroxaban, del apixaban, del que sea, así que lo consideran una buena herramienta para evaluar la dosis de los pacientes que están bajo terapia con estos antitrombóticos directos. O sea, afectarse se afecta y además, más aún que eso, se utiliza como marcador o índice de la dosis que el paciente tiene en el momento de la extracción. Para ser concretas. Bueno, yo ante todo quiero pedir disculpas porque seguramente se nos han pasado preguntas, hemos recibido preguntas por el chat, por Facebook y también por WhatsApp. Es posible que nos haya quedado alguna fuera, así que les pedimos disculpas y aprovechamos también para invitarlos dentro de 15 días, el 5 de junio a las 17 horas, vamos a continuar con la segunda parte de esta jornada que ya estaba programada, así que bueno, si quedaron preguntas las vamos a pasar para ese día. Y bueno, y lo último es volver a agradecer a todos porque las presentaciones fueron excelentes. Y a todos los que participaron, que bueno, que nos hicieron dar muchas ganas para seguir trabajando. Gracias a todos, podemos cerrar. Gracias. Gracias. Gracias.